Buenos días, buenas tardes, mejor dicho. Vamos a empezar la ayudantía de máquinas hidráulicas. Vamos a ver el último ejercicio de laboratorio, o sea, el último ejercicio de la prueba que nos queda, que es el ejercicio de laboratorio o el de coeficientes de semejanza, ya lo mismo. Eh, la pregunta que a lo mejor ustedes se hacen, ¿cualquier coeficiente de semejanza? No sé si se lo ha presentado el profesor, pero el coeficiente de semejanza es un número o una relación numérica que nos permite predecir el comportamiento de una bomba bajo cambios de condiciones de motor. Por lo general, si se echa a perder el motor de una bomba y no tengo un motor, el mismo tipo de motor, si tengo que comprar uno que anda más rápido, ¿cómo se va a comportar la bomba? O si quiero cambiar el motor a uno más potente o menos potente, ¿qué, qué onda va a pasar ahí? O sea, actualmente hay variables de frecuencia, entonces lo regulan de tal manera de que quede la bomba girando a lo que ustedes quieren. ¿Ya? ¿Para qué son? Bueno, estas condiciones cambian el producto del reemplazo del motor de accionamiento por unidad. Muchas veces no se puede realizar un reemplazo efectivo por la misma unidad, por lo que es necesario hacer estas predicciones para asegurar el correcto funcionamiento de la bomba. Recuerden el punto de operación de la bomba, la curva de respuesta, todas esas cosas cambian dependiendo de la velocidad de giro de la bomba. ¿Ya? Y los coeficientes de semejanza se utilizan para un mismo fluido, ¿ya? Cambia el motor, pero no cambia el fluido. O sea, si yo tengo una bomba para agua y la cambio y quiero saber cómo se va a comportar si la cambio el agua por aceite, no funciona así esta cosa. Ya, los coeficientes de semejanza son el coeficiente de altura, el coeficiente de caudal y el coeficiente de potencia. ¿Ya? Donde H es la altura de bombeo, que se mide en metros columna de agua. El caudal se mide en metros cúbicos por segundo, la potencia en watt o en kilowatt, la velocidad del eje en RPM, la densidad del fluido en kilogramos por metro cúbico y el diámetro del rodete en metros. ¿Ya? Aquí ustedes se dan cuenta de que está la altura, está el caudal, está la potencia, ¿cierto? Como numerador y como denominador o como divisor, ¿cierto? Están las condiciones tanto geométricas como las condiciones del motor. ¿Ya? Aquí están las condiciones geométricas del rodete y la condición del motor, la que es la velocidad de giro. ¿Ya? En ambos casos, y en el caso particular de la potencia, aparece la densidad del fluido. Vamos a ver un enunciado de la prueba del año pasado. Dice, a partir de los datos obtenidos en el ensayo de bomba, construye las curvas altura versus caudal y rendimiento de caudal, considerando que el fluido es agua, ¿cierto? 15 grados Celsius, la velocidad de la bomba son 5.500 RPM. Ya a esta bomba se le reemplaza el motor, lo que le permite engendrar una altura equivalente a un 60% mayor a la altura máxima representada actualmente. Y asumiendo que el rendimiento permanece constante, determinar la potencia requerida, el caudal engendrado y la velocidad del motor nuevo. Ya, aquí tenemos que hacer unas transformaciones, porque si se dan cuenta, el caudal está en litros por minuto, la presión está en bar y la potencia consumida está en kilowatts. Ya, entonces aquí tenemos que un metro cúbico por segundo son 60.000 litros por minuto, un bar son 100.000 pascales o 100 kilopascales, ya, y la altura engendrada es la presión engendrada partido por la densidad del fluido a la temperatura del fluido por la gravedad, ¿ya? Porque nos piden aquí altura caudal. Altura o presión caudal es lo mismo, si solamente cambia la unidad de medida. Así que construimos una tabla bien ordenadita con nuestros datos. En el caso de que estén en el laboratorio, hacen un Excel. En el caso de la prueba lo tienen que hacer a mano. Pero también pueden ordenarse ahí. Ustedes saben cómo. Yo no he dicho nada. Entonces construimos la curva, ¿cierto? Caudal. Yo le coloqué aquí el factor de conversión, que es 1 partido en 60.000. Y tenemos el caudal después en metros cúbicos por segundo. Si se dan cuenta, eh, cambia el orden de magnitud, ¿cierto? En 4 órdenes de magnitud.
la presión en bar, el factor de conversión, que aparece aquí abajito, ¿cierto? Que son 100.000 partido en 9,81 por la densidad de 15 grados Celsius, que es 999,1 kilogramos por metro cúbico, y la presión engendrada ahora en metros columna de agua. Luego tenemos, ¿cierto? Ordenar esta tabla. Caudal, altura, la potencia consumida, la potencia engendrada y el rendimiento. Perfecto. La potencia consumida, recuerden que es un dato que el profe no entrega, ¿ya? Esto es lo que chupa el motor. Si le colocaran ahí un potenciómetro, algún medidor, esto es lo que les indicaría que consume la bomba a cada rato. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, que hasta aquí no hemos hecho nada. Ya esto es lo que entrega el profe. Denme un segundo, la plumita aquí está. Esto es lo que entrega el profe. Y esto es lo que ustedes tienen que calcular. Ya, donde n, ustedes saben que es ρ por g por q por h. Y el rendimiento, bueno, n consumido partido por n engendrado. Ya, nada nuevo bajo el sol. ¿Alguna duda hasta aquí? Si se entiende, alguien que me pueda decir si se entiende o no se entiende, si necesitan que repase algo anterior. ¿Se entiende? Todo Ya, bien. todo bien, ya, perfecto. Ya, ahora hacemos el tema del coeficiente de semejanza. Espero que me salte algo aquí. No. Creo que algo falta. Una diapo falta entre esta y esta, ¿ya? Pero aplicamos los coeficientes de semejanza. Vamos a aplicar primeramente el coeficiente de altura. ¿Recuerdan la forma? H partido en n cuadrado por d cuadrado. Y como estamos cambiando el motor, lo que va a cambiar va a ser la velocidad de giro. Ya, como va a ser el mismo rodete, se cancelan los diámetros y las densidades. Se cancelan los diámetros, los rendimientos y las densidades. Entonces, el coeficiente de altura va a quedar expresado como la altura de la bomba del motor 1 partido en la velocidad del motor 1 al cuadrado igual a la altura del motor 2, o sea, a la altura de la bomba con el motor 2 dividido en la velocidad del motor 2 al cuadrado. ¿Ya? Y lo que nosotros queremos saber es la velocidad del nuevo motor. Entonces, despejamos la velocidad. Entonces, la velocidad nos va a quedar la raíz de n1 al cuadrado multiplicado por la altura 2 dividido en la altura 1. La altura 2, el enunciado, lo vamos a mostrar aquí, mejor. Dice que un 60% mayor a la altura máxima del motor 1. Entonces, H2 lo puedo expresar como 1,6 veces H1 dividido en H1, y eso nos queda como la velocidad del motor 1 por raíz de 1,6, que nos da 6.957 RPM. Ya esa es la velocidad de giro del motor 2. Con los demás coeficientes, haciendo las mismas transformaciones, recuerden que no cambia la densidad del fluido y no cambia el diámetro del rodete. Podemos hacer las transformaciones despejando, factorizando el diámetro y la densidad. ¿Ya? Como son constantes, se cancelan. Entonces, la expresión para la altura con el motor 2 va a ser la altura del motor de la altura anterior por la relación de velocidades entre los motores al cuadrado. El caudal 2 va a ser el caudal 1 por la relación de los motores, una relación lineal. Y la potencia del motor 2 va a ser la potencia del motor 1 por la relación de la velocidad de los motores al cubo. Ya todo esto es un juego matemático nomás. Simplemente ustedes toman
los coeficientes de semejanza, toman el 1, toman el 2 y ahí van despejando. Ya, los coeficientes se evalúan y se tabulan otra vez. Ya tenemos el caudal 1. El caudal 2 era caudal 1 por la velocidad 2 partido en la velocidad 1. O sea, 6.957 partido en 5.500 por el caudal 1. La altura 1, que no cambia la altura 2, que era cierto 1,6 veces la altura 1. La potencia 1, la potencia 2, que va a ser esa expresión de ahí, la potencia 1 por la velocidad 2, 6.957 partido en 5.500 y todo eso al cubo. Y el rendimiento es simplemente esto dividido por la potencia del motor. Ya como dicen que se mantiene constante el rendimiento, eso quiere decir de que consumen de manera similar. Ya, o sea, ahí ustedes pueden determinar cuánto consume el motor si ustedes lo requieren. Ya, y aquí están los gráficos, la altura caudal y rendimiento caudal. Entonces, tenemos, qué mala elección de colores, ¿eh? ¿Qué quieren que les diga? Ya, se nota que esta de acá es la ecuación de altura y esta de aquí es la de rendimiento. Ya, esta cuestión, un daltónico tiene que estar sufriendo caleta. Nadie es daltónico así aquí, ¿cierto? El silencio me indica que no. Ya, esta es la curva de rendimiento y esta es la curva de altura. Si ustedes se dan cuenta, a medida que más caudal circula por la bomba, el rendimiento va decreciendo de manera cuadrática también. La altura también tiene un comportamiento cuadrático. Esta es para el motor 1 y esta es para el motor 2. Por lo que aquí, ¿cierto? Bueno, esto es lo que pide el profe, no pide hacer ningún análisis ni nada. Y aquí está todo. Pero llegando aquí, ¿cierto? Vamos a detenernos un momentito. Vemos, ¿cierto? Que aumenta un 60% la altura engendrada y que el rendimiento, ¿cierto? Va decayendo más también. Ya, o sea, tenemos la altura engendrada, que aquí era de 10, aquí es de 16, y los rendimientos, aquí llega un rendimiento entre el 60% y aquí está más cercano al 80%. O sea, no, en realidad son las mismas. ¿Alguna duda? Esto es todo lo que había por hoy día. Este es el ejercicio, entre comillas, más sencillo de la prueba. Ricardo, una consulta. Dime, Marcelo. La prueba tenemos que hacer los dos gráficos. Aquí pedían los dos gráficos. Vale, vale. Determine la potencia, el caudal y el rendimiento del motor. O sea, ya. Mira, en realidad, si tú lees bien así, si ya te pones bien quisquilloso, no te piden el gráfico del segundo motor. Solo te piden la potencia requerida, el caudal engendrado y la velocidad del nuevo motor. No te piden nada más. Pero yo, ya que te pedían el gráfico 1, ya hagamos el gráfico 2. ¿Para qué tan exquisito? Ya, pero no. Si leen bien el enunciado y no les dice que hagan algo, no lo hacen, no. Yo lo hice aquí por el tema de la ayudantía. Porque, como les digo, si bien es un enunciado, un ejercicio de prueba, en el laboratorio ustedes van a tener que hacer los dos gráficos de las dos bombas. Porque ya tuvieron el primer laboratorio. Así que eso.
Voy a dejar de compartir pantalla, no sé si tienen alguna duda y voy a pausar la grabación. Ya, perfecto. Ponerle un nombre. Estoy grabando. Perfecto. Entonces vamos a revisar un ejercicio de triángulo de velocidades. Una bomba centrífuga cuyo rodete gira a 900 RPM tiene las siguientes características geométricas. Ángulo de los alares son beta 1, 15, beta 2, 20. Diámetro de entrada, 160 milímetros y de salida 400. El ancho de la entrada de los alares son 20 y para la salida son 12. La entrada del agua a los álabes es radial, considerando que la velocidad del agua, ¿cierto?, es de 998 kilogramos por metro cúbico. Para esta situación hay que determinar los triángulos de velocidades, la altura de Euler, el caudal impulsado y la potencia de accionamiento de la bomba. Perfecto. Ya. Tenemos los datos. La velocidad de giro, los ángulos de entrada y salida, los diámetros de entrada y salida, los anchos de entrada y salida y la densidad del agua. Y el profe no nos entrega aquí el caudal y nos pregunta por el caudal. Entonces, no teniendo caudal, vamos a anotar. ¿Dónde está? Aquí está ya. No teniendo caudal quiere decir que no puedo calcular el C sub M. Ya recuerden que el C sub M es caudal partido por pi por D por B por nada. Por eso. Creo que era eso. O 2pi por R por B. Entonces, como tengo el caudal, no lo puedo calcular. Pero la velocidad tangencial, esto no tiene figurita, ¿cierto? No, no puedo hacer figurita. Ya, vamos a tratar de hacerlo lo más redondito posible. Mm, Es un rodete con un tumor. Tenemos el triángulo de velocidad de aquí, ¿cierto? Y tenemos una velocidad tangencial del rodete, la velocidad U, que es la mitad de la velocidad de giro por el diámetro. ¿Ya? Para el caso de la entrada, como entra por aquí, la entrada dice que era de 160 milímetros o 0,16 metros. Entonces se calcula de la siguiente manera. Un medio por la velocidad de giro en radianes por segundo. Acuérdense que esto lo tengo que transformar a radianes por segundo, si no los cálculos le van a salir mal. ¿Ya? El factor de conversión es pi partido por 30 y por 0,16. Y eso me da una velocidad tangencial de 7,54 metros. Ya, esto no lo tengo, si ustedes se dan cuenta. Esto tampoco lo tengo. Solamente tengo el valor de U. ¿Qué es lo que puedo hacer? Aplicar tangente. Ya la tangente de beta es el cateto opuesto que sería este partido por el cateto adyacente. Este de acá. C sub M, que no lo conozco, partido por U sub 1, que sí lo conozco. 54. ¿Ya? El ángulo también lo conozco. Entonces puedo calcular el cateto opuesto, que en este caso sería la componente C sub M, o la componente C.
Entonces, despejo el valor de la incógnita y me dice que el valor de C sub m, que es la velocidad con la que entra el fluido al rodete, es de 2,02 metros por segundo. Aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio mental. Vamos a dibujar un volumen de control. Vamos a entrar, ¿cierto?, con una velocidad C1 y con una velocidad C2. Y por mientras, ya voy. Me quedan 10 minutos, a ver si en 10 minutos alcanzamos. U2 y un U1. Ya, aquí vamos a hacer un ejercicio para que ustedes no se confundan en la prueba, porque ustedes saben que en la prueba los nervios abundan y el nervio lleva a la tragedia. Yo tengo una velocidad tangencial del rodete que es mayor a la velocidad absoluta del agua. ¿Eso está bien o está mal? ¿Qué creen ustedes? ¿Que estaría mal o no? Ya. ¿Por qué piensas tú que estaría mal? Vamos a Porque hacer, si la velocidad es más rápida, empezaría a generar burbuja. eh, veámoslo desde este punto de vista. Si el agua va más rápido que la bomba, ¿quién empuja a quién? Ah, claro, el agua. Si el agua va más rápido que el rodete, quiere decir que el agua empuja al rodete. Y eso quiere decir que no Ah, estamos viendo una bomba, sino que estamos viendo una turbina. ¿Ya? Ese es el primer marco. Que C1 tiene que ser menor que 1. No necesariamente mucho menor, puede ser casi menor igual. ¿Ya? Lo importante está aquí. Si yo entro con un C1, ¿cierto? Chiquitito, esta es la bomba. ¿Con qué velocidad tengo que salir? ¿Con una velocidad mayor a C1 o con una velocidad menor a C1? En el caso de la bomba, ¿el agua tiene que salir con mayor velocidad o con menor velocidad? Me puede contestar cualquiera, ¿eh? ¿Con mayor? Con mayor velocidad, dice nuestro compañero Matías. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Matías me porque dice, estamos impulsando agua, po, ¿no? Sí, ya, si perfecto, no, estamos sería una impulsando, turbina. Ah, estamos impulsando agua, bien. Entonces, esto quiere decir que la velocidad del rodete a la salida tiene que ser mayor o tiene que ser menor. Sé que hay un intercambio de energía por termodinámica. Apliquemos un poco de termo a máquinas hidráulicas. No tiene mucho sentido. O sea, tiene todo el sentido del mundo, pero aparenta no tenerlo. Aquí hay un cambio de velocidad, o sea, aquí hay un aumento de energía. Acá hay un intercambio de energía. Y ese intercambio de energía, por la primera ley de la termodinámica, sabemos que no viene del vacío cuántico de ningún lado. O sea, eso tiene que venir de algún lado concreto. ¿Ya? No aparece de la nada. Este intercambio de energía, ¿cierto? Este aumento de energía aquí significa
que hay un intercambio de energía en otro lado. Ya están metidos. Aquí la velocidad debería ser menor que la velocidad 1. ¿Ya? Entonces aquí C2 tiene que ser mayor. Puede ser igual también. No hay mucho sentido, pero puede ser un poquito cercano a U2. ¿Ya? Eso es lo que ustedes se tienen que acordar. Y obviamente que C1 es menor que C2 y que U2 es menor que U1. ¿Ya? Vamos a ver al tiro. Vamos a calcular la velocidad normal. La velocidad normal lo calculamos mediante el coseno del ángulo, que sería el cateto adyacente partido por la hipotenusa, que sería U1 partido en W1. ¿Ya? Entonces, despejamos, como yo este sí lo conozco, este no lo conozco y el ángulo ya lo tengo, obtengo que la velocidad normal es de 7,8 metros por segundo. Esta es la velocidad normal del rodete, ¿ya? Ahora calculamos la velocidad 2. Un segundo. Esta me dio 0,54. Esta me dio más. Esta me dio más. A ver, aquí tengo que revisar. Ah, sí, no, otra voz. Otra voz, otra voz, otra voz. Otra voz. Olvídense lo que dije aquí. Esta parte de acá. Olvídense esta parte de acá. Esta parte sí, esta parte sí, esta parte sí. Pero este cambio de velocidad no necesariamente tiene que ser esta menor que esta. Ya, porque nos estamos alejando y la velocidad tangencial es omega por R. Entonces, mientras mayor sea el radio, voy a tener mayor velocidad. Ya, ahí me mandé una fumada yo. Perdón. Ya. La velocidad en el punto 2, en el punto salida, se calcula de la misma manera. Ya, y aquí, obviamente, se ve un aumento de velocidad, pero es por el hecho de que yo estoy más lejos, estoy generando con el mismo cambio angular, ¿cierto? Con la misma variación angular. Si yo me paro aquí, recorro menos que si yo me paro más alejado. Por eso es que aquí hay mayor velocidad. ¿Ya? La velocidad C sub m, ya les dije que se calculaba como Q partido por pi por D por P. Y Q yo no lo conozco, pero yo conozco el diámetro de entrada y el ancho de entrada. Con eso calculo el caudal, que me da 0,02 metros cúbicos por segundo, y con eso puedo calcular el C sub M2, que me da 1,35 metros por segundo. Ya, este C sub M2 2,02 y este es 1,35. Me está dando más chiquitito, ¿cierto? Están por ahí todavía, ¿cierto? Perdón. Aquí estamos. Ya. Este C sub M2 me da más chico que el otro C sub M1. Este era 2,02 y este es 1,35. ¿Por qué me da más chico? Si debería ser más grande, la respuesta sencilla es por el triángulo de velocidades. Porque el triángulo de velocidades es un triángulo rectángulo a la entrada, con C sub M1. Y el triángulo de velocidad de la salida no es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Y acá está el otro C sub M. Y acá hay un C, que esta es la velocidad absoluta. Esta es la velocidad que tiene que ser mayor que esta.
no necesariamente este tiene que ser mayor que este, ¿ya? Es como que aquí le faltaron un pedazo. Y aquí, por las interacciones, ¿cierto? Se produce este otro vector que es un C sub U, C sub U más deforme que he hecho en mi vida. Y esta interacción vectorial nos engendra una velocidad absoluta mayor. Ya lo vamos a ver inmediatamente. Ya, aquí tenemos el triángulo de velocidades. Como se dieron cuenta aquí, hay una patita más, o no es 100%, o sea, no es un triángulo rectángulo. Y se nos añade esta, ya, ¿dónde lo habíamos quedado? Ya. Ya, para el triángulo de velocidad 2, ¿cierto? Se nos añaden, entre comillas, dos componentes. No sé por qué se quedó pegado esta cosa otra vez. Un segundo. Aquí. Ahora sí. Ya. Aparece una nueva componente ahora, que es el C sub U. Ya esto es debido a, bueno, en el libro lo van a poder encontrar más detallado, no me quiero quedar sin tiempo otra vez. Cuando estamos aquí, ya piensen, hagamos la imaginación de que esto es redondo, por favor, y no me critiquen por mis dibujos feos. Aquí tengo la velocidad U, aquí tengo la velocidad normal, la W, y aquí tengo una velocidad C, que es la velocidad absoluta. ¿Ya? Y aquí aparece otro triangulito entre medio de estos dos, que es una proyección aquí. A ver, vamos a proyectarlo ahí, y esto lo vamos a proyectar de esta manera. Es una subproyección, y esta es un C sub U, y este es el C sub M. O en algunos lados aparece C sub W, porque es la proyección de este vector en la componente W, ¿ya? Recuerden que estos vectores tienen un eje, ¿cierto? Absoluto, podríamos llamarlo el eje XY, y este eje de acá, que se forma por estos vectores, es un eje relativo, ¿ya? Y la proyección de este vector en esos ejes, bien, como digo, en esos ejes relativos, en esas coordenadas relativas, engendra el C sub M2 y el C sub U2, ¿ya? El C sub M2, como lo vimos, aquí se calcula exactamente de la misma manera que en la entrada. Es exactamente la misma fórmula. Pi por el diámetro por el ancho, ¿cierto? Dividiendo el caudal. El W2 se calcula como aquí hay un triángulo rectángulo entre estos tres vectores. Lo puedo calcular. Pero aquí yo no puedo ocupar ahora el vector U para hacer la relación trigonométrica pitagórica. ¿Por qué? Porque el vector U nace de este punto de acá y llega hasta aquí. Ya, esta es la magnitud del vector U, la flecha que acabo de dibujar en rojo. Ya, aquí podríamos ocupar teorema de Tales, diciendo, ¿cierto? Aquí hay un Q, acá hay un P, y una altura, y que esta altura era H por Q o H por P, no recuerdo. Creo que era H por Q, esa relación. Ya, pero nosotros vamos a trabajar con los ángulos. Ya, como aquí, si tengo un triángulo rectángulo en esta parte de acá, en esa parte de ahí, esto fue
Esto. Como aquí yo tengo un triángulo rectángulo, voy a cambiar a puntero. Ahí. Este triángulo rectángulo lo puedo trabajar con el ángulo beta 2 que se forma aquí, ¿ya? Diciendo que el seno de toda la vida, ¿cierto? Que era cateto opuesto, dividido por la hipotenusa. Como el cateto opuesto lo conozco y yo tengo el ángulo, por lo tanto conozco el valor del seno, yo puedo despejar ahora la hipotenusa, que sería el W2, ya me da 3,93. Y ahora yo puedo calcular el C sub U, ¿ya? Y el C sub U es la proyección de W, o sea, W2 por el coseno de beta 2. Es como el triángulo anterior, ¿cierto? Pero solamente tomando desde aquí hacia acá. Haciendo un triángulo rectángulo, W2 por el coseno de beta 2, que sería este trozo. Si al U le resto este trozo de aquí, tengo el C sub U2, ¿ya? Y eso es 15,15 metros por segundo. Si volvemos, tenemos 18, ya, perfecto. Está dentro de lo que ustedes saben que este valor de aquí no puede ser mayor que U. Esa es la consideración. Y ahora la velocidad absoluta, C2, lo hago por Pitágoras. Este al cuadrado más este al cuadrado, todo eso en raíz al cuadrado. Y eso me da 15,21 metros por segundo. Si nos vamos ahora al cálculo del C sub M, dije acá. C sub M era aquí. 2,02 metros por segundo y ahora tenemos 15,21 metros por segundo. ¿Se cumple la condición que vimos anteriormente? Esta de aquí, C2 mayor a C1. Sí se cumple. Ya, y eso era lo que había que calcular. Después nos pedían la altura y la potencia hidráulica. La altura hidráulica yo ocupo la primera forma de la altura de Euler. Recuerden que la altura de Euler tiene dos formas. Tiene esta de aquí y tiene 1 sobre G W2 menos W1. Esto es al cuadrado partido en 2 más U2 menos U1 al cuadrado partido en 2 más C2 al cuadrado menos C1 al cuadrado partido en 2. ¿Ya? Esta es la primera forma y esta es la segunda forma. Yo ocupo la primera forma. ¿Por qué? Porque este valor, el C sub U, es 0 en la entrada, porque no aparece el triángulo de velocidades en la entrada. Recuerden que es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, este valor es 0 y me queda esta expresión de aquí. CU2 por U2 partido en 9,81 y eso me da 29,11 metros. Y la potencia teórica, que sería ρ por G por Q por la altura de Euler, me da 5,78 kilowatts. ¿Ya? Eso. ¿Alguna pregunta? Sé que están aquí, claro. Sí, todavía están aquí. ¿Alguna duda, chiquillo? No, todo bien, se entendió bien el ejercicio. ¿Se entendió? Lucas. Sí, o sea, se entendió. Que a rato me pierdo la dibujada del triángulo. Sí, es que mis dibujos son feos, pero tienen que acordarse que un triángulo es un triángulo rectángulo y el otro es un triángulo no rectángulo. Un triángulo escaleno. ¿Ya? O un triángulo obtuso, como lo quieran llamar. Eso. Al final no me salvé de tener que unir dos videos en uno, así que para el fin de semana está arriba la ayudantía.
¿Alguna otra pregunta? ¿Consultas? ¿Comentarios? Creo que no por el momento. Hasta el momento no. Como les dije al principio, la próxima semana tocaría revisar todos los ejercicios de una prueba. Voy a ver qué prueba tomo de referencia. ¿Cuántos ejercicios más o menos tiene una prueba de este Eh, ramo? 4. 4. Está el ejercicio de bomba tradicional, ¿cierto? El que tiene 1000 ayudantías subida. Sí. El de triángulo de velocidades. El de, ¿cómo se llama? El que vimos hoy. El de coeficiente de semejanza. Y las discusiones sobre mantenimiento, lo que se ve lo que se ve siempre el primer día del ramo. ¿Qué más? Sí, son 4. Son 4 ejercicios. Voy a dejar de grabar.